Muy buenos días a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. En esta mañana les saludo en el nombre del Señor y les doy una cordial bienvenida a este estudio que tenemos para esta mañana. Es muy importante saber que Él tiene lecciones para nosotros, como hijos, como padres, como hermanos, para poder nosotros encaminarnos y llegar seguros al puerto, porque si nosotros no sabemos el camino, ¿cómo podemos llegar o cómo podemos dirigirnos a ese lugar que tiene bendición? Por esa razón, mis queridos hermanos, este ministerio fue creado con el propósito de que podamos entender las verdades. Y si hemos estado equivocados, nosotros queremos nuevamente encaminarnos por el camino correcto. Vamos a tener dificultades, de alguna manera sí, pero sabiendo el mapa, cómo poder llegar, solamente dependerá de ponernos seguros en las manos del Señor. Mi querido hermano, vamos a iniciar nuestro estudio. Su amigo y hermano Eduardo les da una cordial bienvenida nuevamente y sin más preámbulo vamos a iniciar nuestro estudio. Pero ante todo, quisiéramos comunicarnos con nuestro Dios para pedirle su dirección. Oremos. Bendito Señor, en esta mañana queremos, Señor, agradecerte y quisiéramos pedirte de favor, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra. Somos tardos, Señor, para entenderlo, pero con tu ayuda podremos, Señor, entender la importancia, Señor, de leer y practicar. Señor, entra a nosotros. Si nuestro hogar, nuestro templo, Señor, que es nuestro cuerpo, está sucio, ayúdanos a limpiarlo, Señor, para que puedas habitar con nosotros y podamos ser unas personas diferentes, Señor. Ayúdanos, te lo pido, Señor, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nuestro estudio para esta mañana titula Conocimiento experimental. Conocimiento experimental. Vamos a la pregunta. ¿Con qué descripción los discípulos pueden decir que conocieron a Cristo? ¿Con qué descripciones los discípulos pueden decir que conocieron a Cristo? Vamos al primer versículo en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver lo que nos dice el texto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Es interesante que nosotros aprendemos lecciones, pero esas lecciones lo aprendemos a través de la palabra del Señor. No hay nada en nosotros o en alguien que pueda darnos la verdad sin mancha. Dice 1 Juan 1:1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo palparon nuestras manos, esto proclamaron acerca del verbo de la vida. Interesante este texto. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, dice, y palparon nuestras manos, esto proclamaron acerca del verbo de la vida. Hablando Juan, esta parte dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, ese es lo que hablaron acerca del verbo. ¿Y quién era el verbo? Era Cristo Jesús, ¿verdad? Porque cuando veamos en San Juan 1:1 dice que en el principio el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablando del verbo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Esa palabra viviente que es Cristo Jesús, reflejándose en cada discípulo para poder proclamar la verdad eterna del Señor.
También tenemos que Pedro, ¿qué dijo? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Vamos a ver lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice así: porque no hemos seguido fábulas ingeniosas cuando os hemos hablado del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad, porque Él recibió honra y gloria del Padre Dios, cuando una voz vino desde la magnífica gloria y le dijo: este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Qué interesante. Esa voz maravillosa se dice. Nosotros no hemos oído fábulas como muchas personas podrían estar escuchando en este tiempo. Los discípulos escucharon la voz viviente del Señor y entendieron que era el ser que podía darles la paz y la tranquilidad, ¿no? Vamos a ver otro texto. También dice, vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo del 5 al 7. Dice así, 15 del 5 al 7. ¿Qué apareció a Cefas y después a los 12? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún y otros duermen. Después apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Hablando nuevamente de Cristo, dice que apareció primero dice a 500, después a muchas personas más, haciéndoles entender que Él era el que daba la parte para poder seguir el camino correcto del Señor. También tenemos en Primera de Corintios el capítulo 15:8. Esto lo dice Pablo, 15:8. Dice: y el último de todos, como a uno nacido a desatiempo, me apareció a mí. Hablando Pablo, no. Ahora dice apareció a mí. ¿Cómo apareció a él? Esta aparición de Jesús hacia Pablo fue increíble, ¿no? Cuando Pablo estaba persiguiendo a los discípulos de Cristo, Cristo mismo apareció y habló con él. Es ahí donde Pablo entendió que la persecución no era a hombres, sino era al mismo Cristo, ¿verdad? Y también tenemos Hechos 9, capítulo de Hechos 9, versículo 4 y 5. Vamos a ver lo que dice, 4 y 5. Y cayó en tierra y oyó una voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él replicó: soy a Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí está la respuesta. Ahí está lo que decía el texto, ¿no? Después de aparecer a personas, me apareció a mí y fui yo el último, el cual me di cuenta de que estaba yo luchando contra Dios. Entonces, la pregunta decía: ¿con qué descripción los discípulos pueden decir que conocieron a Jesús? ¿Con qué descripción? Y dice que la descripción fue que entendieron que sus antepasados hablaron de Jesús y ahora los discípulos estaban viéndolo o palpándolo con sus propias vidas, cada uno de ellos. Ahí lo tenemos a Juan. Juan nos menciona de que el verbo era el principio. Pedro también nos menciona que debemos hablar de Cristo. También
nos menciona los discípulos en totalidad, los 12, estando en el monte, y el último, que lo tenemos a Pablo. Todos vieron de la misma situación al maestro, ¿no? Y es interesante que ellos vieron cara a cara al Señor. Y es por esa razón que entendieron esa parte de conocer. La descripción, cómo lo describen a Jesús, de alguna manera es excelente porque ellos lo conocieron a Jesús, ¿no? Otra de las preguntas dice, ¿cómo podemos conocer personalmente a Cristo y enseñar a nuestros jóvenes sobre tal fundamento? Así como los discípulos conocieron, ¿cómo nosotros podemos conocerlos? Salmos, vamos al capítulo de Salmos, versículo 34, capítulo 34, versículo 8, ya. 34:8, vamos a ver lo que nos dice. Quisiéramos nosotros encontrar a Cristo como los discípulos lo encontraron. 34, versículo 8, dice así. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Y para completar esta respuesta, vamos a Efesios, capítulo, porque el salmista dice, contemplad y ved, y confiad en Él, ¿no? Vamos a ver lo que dice Efesios para confirmar lo que el salmista está queriendo decir. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Dice así. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia del cielo y la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados con amor, podáis comprender bien en todos los santos la anchura y la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, y conocer ese amor que supera todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí está. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Efesios, dice, ¿cómo podemos conocer nosotros a Cristo? El amor que en 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo llegamos a conocerlo al Señor? ¿O cómo podemos verlo al Señor? A través del amor que podemos tener, ya sea para nuestro prójimo y también para todos los que nos rodean. Entonces, vamos a dejar que el testimonio nos ayude un poquito más. Dicen Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, en la página 334 y 335. Dice, que los jóvenes hagan de la palabra de Dios el alimento de la mente y del alma. Que la cruz de Cristo se convierta en la ciencia de toda educación, el centro de toda enseñanza y estudio, que sea incorporado en la experiencia de la vida práctica. Así el Salvador será para los jóvenes un compañero, un amigo, todos los días. Así, por medio de la fe, llegarán a conocer a Dios a través de un conocimiento experimental. Ellos mismos han confirmado la veracidad de su palabra, la verdad de sus promesas. Han gustado y visto que el Señor es bueno. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, dice, ver a Jesús? A través de la fe. Pero cuando hablamos de la fe, hablamos de esa seguridad que, aún no viéndolo, nosotros confiamos. Pero ¿cómo podemos verlo? A través de su palabra. Entonces, la fe es la palabra del Señor.
Esa es la convicción del cual nosotros entendemos que Dios existe, ¿verdad? Entonces, la pregunta decía, ¿cómo podemos conocer personalmente a Cristo y enseñar a nuestros jóvenes sobre tal fundamento? ¿Cómo podemos? A través de la fe, ¿no? Y entre paréntesis ponemos la fe, la palabra de Dios viva y el ejemplo que podemos dar a nosotros, a nuestros hijos, ¿verdad? O sea, cuando leemos la palabra de Dios, entendemos que la verdad está ahí, ¿no? Y que eso nos cambia a nosotros. Vamos a otra pregunta. ¿Cómo podemos desarrollar nuestro conocimiento de Dios? ¿Cómo podemos desarrollar? Juan capítulo 5, 39. Ese texto es muy importante entenderlo, hermanos. Quizás muchos de nosotros no lo hemos entendido como debería ser, miren. El capítulo 5, 39. Dice así: escudriñad las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas testifican de mí. Interesante. Vamos paso por paso. Escudriñar las escrituras, o sea, abrirlo y conocer lo que está escrito ahí. Y pensáis, dice, que en ellas tenéis la vida eterna. Muchas personas pueden decir, yo leo la Biblia y ya tengo el conocimiento y ya soy la persona que me va a salvar, ¿no? Pero mentira. El texto continúa y dice, y no se dan cuenta que ellas solamente dan testimonio de mí. O sea, en otras palabras, diciéndole al fundamento principal que la palabra de Dios nos lleva es a Cristo. Es la vida de Cristo reflejada en nosotros, la que quiere vivir en nosotros. Y es la que quiere actuar. No leyendo la Biblia, sino actuando. Eso es lo que quiere decir el texto. Y quisiéramos que tú entiendas esa parte. Muchas personas pueden pasar horas estudiando las Escrituras, pero no tener ningún cambio en su vida. Y lamentablemente se hallarán equivocados y no encontrarán la paz. Entonces, mi querido hermano, medítalo. Lo que Cristo quiere es que tengamos el testimonio de Jesús, o sea, la vida de Jesús en nuestras vidas. Vamos también al capítulo de Juan 14, 6 y 7. ¿Qué dice? Juan 14, versículos 6 y 7. Dice así: Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al conocerme a mí, conocéis también a mi Padre. Ya lo habéis visto y ya lo conocéis. El Señor dice que el que quiere conocer al Padre primero tiene que venir al Hijo, porque Él es la puerta, Él es el centro, Él es el puente que nos lleva a Cristo, al Padre, y nos hace conocer cómo es el Padre. Muchos quieren conocer al Padre y no se dan cuenta que al conocer a Cristo están conociendo al Padre. Por esa razón uno puede decir, ¿cómo yo puedo conocer a Cristo? O decir, en este tiempo nadie puede conocer al Padre, a Cristo. Pero si ustedes se dan cuenta, ya el texto anterior que leíamos dice, ¿cómo podemos nosotros conocer a Dios? A través, dice, de la fe. Y a través de la fe es el cambio que tenemos en nuestra vida. Personas que pueden mirarnos, nos miran a nosotros y es ahí donde están viendo al maravilloso Señor, pero no a nosotros, sino a Cristo, a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, tengamos cuidado en qué estamos nosotros enseñando. El conocimiento es experimental que tenemos en la palabra de Dios, es el reflejo que damos a nuestros hijos, principalmente a nuestros familiares, el que estamos nosotros en Cristo, ¿verdad? Entonces la pregunta decía, ¿cómo podemos desarrollar nuestro conocimiento de Dios? ¿Cómo podemos? En el escudriñamiento de la palabra de Dios, o sea, el testimonio que damos a otros a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a otra pregunta. ¿Qué deberían ser todos capaces de anunciar? ¿Qué deberían de hacer todos capaces, dice, de anunciar? ¿Qué es lo que deberían anunciar?
cómo harían o cómo se harían capaces de anunciar. Capítulo de Gálatas 6, Gálatas capítulo 6, el versículo 14. Vamos a ver lo que nos dice Gálatas 6:14. Dice así: pero lejos de mí gloriarme, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Qué interesante el texto que escribe a los Gálatas el apóstol Pablo. Pero lejos de mí esté gloriarme en mí, o sea, tengo que gloriarme en el Señor. Por esa razón, cuando vamos a entender, en nosotros no hay nada de bueno. Podemos decir que podemos salvarnos, pero no hay nada de bueno en nosotros para salvarnos. Pero cuando nos gloriamos en el Señor, cuando nuestra vida se refleja en el Señor, nosotros vamos a tener en cuenta de que nuestra vida no está nada correcta. Estamos todos podridos, como dijo Isaías. Y si queremos dar algo a nuestros hijos, a nuestra esposa, lamentablemente solamente encuentran todo podrido. Pero cuando vamos a Cristo, se refleja el Señor y Cristo es levantado y nosotros somos humillados. Y eso nos hace acreedores de la salvación. Interesante. Ve el capítulo de 2 de Timoteo. Vamos a ver lo que nos dice Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1, 12. Dice así. 2 de Timoteo 1:12. Dice así: por eso padezco, pero no me avergüenzo, porque sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para ese día. Por eso dice padezco, pero no me avergüenzo, porque en quien he creído. Sin duda que es así, hermanos. Cuando tratamos de seguir a Cristo como debería ser, reflejando nuestra vida en Él, escondiéndonos en Él y que Cristo vaya delante de nosotros, ahora nosotros nos damos cuenta de que nuestra vida no sirve de nada. Pero es ahí, dice, donde el apóstol Pablo dice: por eso padezco, por la causa de Cristo. Pero dice: yo sé en quién he creído. Y eso es lo que nosotros deberíamos entender y decir: yo sé en quién he creído. Y nadie me va a alejar del Señor. Nadie me va a apartar de Él, porque yo he conocido y sé en quién he creído. El testimonio nos dice en Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, la página 335, dice: de manera que cada cual, a través de su experiencia propia, pueda atestiguar que Dios es veraz, puede dar testimonio de aquellos que Él mismo ha visto y oído y sentido del poder de Cristo. Su testimonio será. Necesitaba ayuda y la encontró en Jesús. Él suplicó todas mis necesidades. Él suplió todas mis necesidades y calmó la sed de mi alma. Para mí la Biblia es la revelación de Cristo. Creo en Jesús porque Él es mi divino Salvador. Creo en la Biblia porque descubrió que ella es la voz de Dios en mi alma. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Acá nos dice que necesito ayuda y la encontré en Jesús. Él suplió todas mis necesidades y calmó la sed de mi alma. Para mí la Biblia es la revelación de Cristo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice en el capítulo de Juan 5:39. Para mí dice la revelación de Cristo. Nos hemos equivocado muchas veces tratando de leer la Biblia sin buscar a Cristo.
y pensar de que por leer la escritura nosotros ya somos salvos. Y eso es totalmente erróneo. Por esa razón necesitamos leerlo como debería ser la Biblia, tratando de buscar a Jesús, porque Él es el único Salvador. Él es el único que puede limpiarnos de todos nuestros pecados. Entonces la pregunta decía, ¿qué deberían ser todos capaces de anunciar? El Evangelio de Cristo, o sea, a Cristo mismo. No hay otro mensaje que nosotros podemos dar. En todos nuestros mensajes, Cristo debería reflejarse y que Él pueda darnos el nuevo conocimiento, el conocimiento de Cristo, la vida de Cristo en nuestra vida. Por esa razón, los hijos que están a nuestro lado podrían comprender eso, que nuestra vida está en Cristo. Y cuando vea el hijo, el esposo, la esposa en nosotros, diga, yo quiero ser como tú. ¿Por qué? Porque ahora estamos reflejando a Cristo. Entonces, hermanos, que eso sea nuestro conocimiento. No hay otro conocimiento. El conocimiento de Cristo es lo principal. En esta mañana te agradezco por este momento y que Dios pueda bendecirte. Estaremos con ustedes en otro próximo video, si así Dios lo permite. Que tengas un hermoso día. Bendiciones.